Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. We've actually invested very little in a system to stop an epidemic. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Not missiles, but microbes. Invention in the world right now is a vaccine that prevents you from getting COVID-19. So the Gates Foundation, along with a great number of partners, are looking at these different efforts. We've never created a new vaccine in less than 5 years. So this is urgent, and it's going to require incredible collaboration. It's going to have to go to 7 billion people. So I am optimistic that one of the vaccine efforts will give us vaccines in the next 18 months. And we'll make sure that it's produced in volume and that it's accessible to everyone in the world. That's how we're going to end this pandemic. You can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. We go from less than 1 billion in 1800, and then 3, 4, 5, 6, and 7.4 billion where we are today is happening even faster. So Melinda and I wondered whether providing new medicines and keeping children alive, would that create more of a population problem? What we found out is that as health improves, families choose to have less children. And this effect is very, very dramatic. We find that in every country of the world, this is repeated. The population growth goes down as we improve health. So we've taken that chart that shows the global population growth, and we've actually extended it out all the way to 2100. And we can see that instead of continuing, it actually flattens out. Another way to see that is through this rate of population growth. And you can see that in the 60s, that reached a pretty high number, over 2% per year, and it's now come way, way down. Now, 11 billion people, still a lot, but the good news is that the faster we improve health, the faster family size goes down, and so we can feel great about saving those lives. Desde la quinta columna nos preguntamos quién es este individuo para decidir junto a su esposa Melinda el crecimiento demográfico de la población de todo el planeta. ¿Saben ustedes a qué se dedicaba su padre? Este informático, que no científico, es aquel que hizo posible que cada uno de nosotros tuviéramos su sistema operativo y sus productos de Microsoft en cada una de nuestras casas. Es prácticamente este individuo el dueño de la OMS. Y como ustedes han podido ver, quiere ponernos una vacuna a los 7.000 millones de personas que habitamos el mundo. Su vacuna, la suya. Un negocio perfecto y redondo, por el que hay que mantener la falsa pandemia a toda costa. También es el dueño de la mayoría de revistas científicas y decide lógicamente qué se publica y qué no. Y por supuesto creó y financia las agencias de fake news de las que ya hablaba en el evento 201 celebrado el 18 de octubre de 2019 para decir lo que es verdad y lo que no. Es decir, lo que va a favor de sus intereses y lo que no va a favor o en consonancia de su proyecto. ¿De verdad creen ustedes que este individuo utilizará todo su poder económico e institucional para curarnos a todos cuando le preocupa tanto el crecimiento demográfico de la población mundial? Aquí en España, al igual que en la mayoría de países, nuestro presidente Pedro Sánchez ya se adelantó al primer pago por adelantado al señor Gates en esta oscura trama, por supuesto, planeada. Vean ustedes. Gives me a great pleasure to announce that my country, Spain, will return to the donor community. Gracias. Gracias.
We're ready to contribute 100 million euros to the joint fund for the 2030 agenda in the next 5 years, and 100 million euros to the global fund to fight AIDS, malaria, and tuberculosis. My dear friends, I would like to conclude by publicly commending the great and admirable effort of the Bill and Melinda Gates Foundation, which is working so hard and so well to make progress on many of these issues. You are an example of leadership, generosity, solidarity, and great and very serious work. Congratulations. Sí, han visto ustedes bien. 200 millones de euros entregados a la Fundación Bill y Melinda Gates en septiembre del año 2019, antes de que existiera siquiera el bichito. Y posteriormente, a principios de mayo, nuestro actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, hizo la segunda parte, la segunda entrega del pago, y más cuantiosa aún, al señor Gates, dirigido a otra de sus fundaciones, la Fundación Gavi. Vean ustedes. El único camino posible para vencer a la pandemia será el del acceso rápido y asequible a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos en todo el mundo, y la buena noticia es que tenemos un plan para poder lograrlo. España, como no puede ser de otra manera, se suma a esta excelente iniciativa con espíritu de solidaridad y de cooperación, impulsando el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud, tan importante en estos momentos decisivos para la humanidad. En este sentido, me complace anunciar que el Gobierno de España contribuirá a estos esfuerzos con 125 millones de euros. En concreto, vamos a movilizar 50 millones de euros para Gavi, la Alianza de Vacunas, y 75 millones de euros para CEPI, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias. Ello añade también nuestro compromiso de otros 100 millones de euros ya anunciados para el Fondo Global, anunciado en septiembre, así como los 140 millones de euros ya aportados a Gavi. Usted puede pensar que el señor Gates es a la vez un Mesías de la humanidad que pretende salvarnos a todos con su vacuna y además un profeta que ya sabía lo que iba a ocurrir. A no ser que esos acontecimientos los dirija él mismo, ¿verdad? Además, si usted puede llegar a la lógica conclusión que existe un interés económico en esta trama pero falsa pandemia, evidentemente es más que factible que lo piense. Sin embargo, le advertimos que fruto de las investigaciones de este canal, La Quinta Columna, existe un interés infinitamente más oscuro que el económico, donde tanto usted como yo no salimos bien parados. Le invitamos a que vean algunos de los videoprogramas anteriores que le mostramos y le aparecerán en el marco superior derecho como sugerencia al final de este vídeo, antes de que estos además sean retirados y censurados por esta plataforma. Les hemos mostrado hechos, vídeos y no conspiraciones. Buenas tardes, cuídense y despierten a lo que se avecina antes de que sea demasiado tarde para todos.